Muy buenas tardes a todos los presentes de este video. El tema seleccionado para mí, en este caso, es el estudio comparado entre el síndico de quiebras y el liquidador. A modo introductorio y para empezar abordando lo que es el síndico de quiebras y el liquidador, debemos tener en vista obligatoriamente aquellas normas del derecho concursal presentes en nuestra legislación chilena, siendo estas las más relevantes la Ley 18.175 y la Ley 20.720. Estos preceptos legales son sumamente importantes para el derecho concursal chileno, ya que viene a modificar, crear y eliminar una serie de figuras contempladas en la Ley 18.175, que surge en el 2005, para luego dar paso y posteriormente al surgimiento de la Ley 20.720, que conjunto a ella crea nuevas figuras como lo son el liquidador y el veedor. Sin embargo, nos enfrentamos a un nuevo paradigma en donde la doctrina ha ponderado ampliamente las comparativas entre ambos preceptos legales, a fin de situar no la más importante, sino aquella en donde los cambios son verdaderamente radicales e inclusiones que llegan a mejorar situaciones o figuras que anteriormente no se ocupaban de ciertos procesos o que simplemente no se contemplaban. Como bien dice el título, no estamos aquí para hablar de aquellos preceptos legales, aunque son sumamente importantes para nuestra legislación chilena dentro del marco del derecho concursal, debemos abocarnos sino a aquellas figuras presentes en aquellas normas, como lo son el síndico de quiebras y la figura del liquidador que viene recientemente a surgir con la ley 20.720. A todo esto, la figura del liquidador viene en una especie de cambio a modificar el concepto del síndico que se impuso anteriormente mediante la ley antes mencionada, con el fin de ampliar y mejorar la regulación dentro del marco del derecho concursal. Para empezar esta comparativa, debemos tener presente que la figura del liquidador es escogida a raíz de una nómina, mientras que por otro lado la figura del síndico, propiamente tal, también es escogida por una nómina, pero el síndico de quiebras es escogida por un juez de la causa que, conjunto de declarar la situación de quiebra, también declara el carácter de definitivo y provisorio de la misma. Esta segunda distinción que podemos hacer también a raíz de los conceptos es que en la figura del liquidador también está sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Insolvencia y Quiebras, mientras que por otro lado la figura del síndico y posteriormente también la figura del síndico de quiebra está sujeta a la Superintendencia de Quiebra, que más que nada son conceptos propiamente procesales de las leyes anteriormente mencionadas. Siguiendo con la comparativa de las figuras anteriormente mencionadas, la ley exige ciertos requisitos. Por el lado del síndico, tenemos, tenemos que tener a lo menos un título de abogado, ingeniero o contador, ya sea acreditado por una casa de estudio o por la Corte Suprema. Mientras que por el otro lado, esta persona también debiese contar con alguno de estos títulos, pero también se vino a modificar y ya no solamente se limita a esto, sino que a cualquier título profesional que sea lo menos de 10 semestres y que sea también acreditado por una casa de estudio o por la mismísima Corte Suprema. Siguiendo esta línea, ambas figuras deben pasar por un examen. Este examen será fiscalizado por el lado del síndico, por la Superintendencia de Quiebras, mientras que por el lado del liquidador, por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Una vez teniendo presente los requisitos que la ley exige para la postulación de dichas figuras, también tenemos que tener presente aquellos requisitos que también exige la ley en los cuales estas personas no pueden ejercer dichos cargos. Dentro de estas, ambas leyes, la que se encuentra derogada y la que actualmente está en vigencia, superpone ciertas condiciones. Entre ellas encontramos que estas personas no hayan sido condenadas por crimen o por simple delito. En ambos casos se encuentran. Por otro lado, también encontramos que las personas no desempeñen cargos públicos, como funcionarios dentro de municipalidades o dentro de alguna institución del Estado. Cabe mencionar que, no obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto a las personas que desempeñen cargo o función en instituciones de la educación superior. Así también, en como todo acto jurídico, encontramos las capacidades de las partes. Estas tienen que encontrarse tanto física como mentalmente capaz para ejercer dichos cargos.
Esto se encuentra en las dos normas. Y finalmente encontramos que ambas deben estar integradas en la nómina nacional en el caso del síndico y por el lado del liquidador tiene que estar integrada en la nómina de veedores. Siguiendo este estudio comparativo, debemos atender a analizar las atribuciones y deberes de cada una de estas figuras, por el lado del síndico de quiebras y del liquidador. Encontramos, si bien, semejanzas y diferencias en torno a estas. Una de las semejanzas las encontramos dentro del contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento concursal y liquidación. Aquí viene a surgir la pregunta, ¿cómo es posible entregarle dinero a una empresa que actualmente atraviesa un proceso de insolvencia? Es por ello que la ley ha facilitado herramientas para las instituciones bancarias al momento de entregar dinero, en donde en caso de que la insolvencia persiga, éstas tendrán pago preferencial en torno a los demás acreedores. Otra de las semejanzas que podemos encontrar en torno a ambas figuras es la del cierre de los libros contables del deudor. Esto se hace con el fin de comprobar la fiabilidad del proceso contable, además de corregir a tiempo errores presentados en torno a este. Así también, el liquidador, o también síndico de quiebra respectivamente, tiene la facultad de exigir al deudor o fallido la información necesaria para hacer ejercicio de sus funciones. Esto con el fin de poder resguardar los intereses de la junta de acreedores para poder efectuar de mejor manera las atribuciones que estos le han conferido. Otra de las semejanzas que encontramos en torno a esta figura es el deber de llevar a cabo aquellas decisiones que se tomen en razón a la junta de acreedores. Todo ello con la finalidad de impulsar a la empresa mediante estas tomas de decisiones para su mejor realización. Una de las semejanzas más distintivas entre el síndico de quiebras y la figura del liquidador es que mientras el síndico de quiebra en su tiempo buscaba acabar con la empresa, es decir, con su giro mediante la ley de quiebra y mediante el proceso de insolvencia, esto no ocurre con la figura del liquidador, que interpone procedimientos de liquidación de las deudas, con las cuales no se busca propiamente tal la desilusión de la empresa, sino que esta empresa siga con su giro, pero mediante otros procedimientos que la ley 20.720 ha contemplado para estas situaciones. Dentro de esto cabe diferenciar la figura del liquidador y del veedor, que la misma ley ha tratado de diferenciar para que no ocurra lo mismo con lo sucedido con el síndico de quiebras. Una de las semejanzas más distintivas entre el síndico de quiebras y la figura del liquidador es que mientras el síndico de quiebra en su tiempo buscaba acabar con la empresa, es decir, con su giro mediante la ley de quiebra y mediante el proceso de insolvencia, esto no ocurre con la figura del liquidador, que interpone procedimientos de liquidación de las deudas, con las cuales no se busca propiamente tal la desilusión de la empresa, sino que esta empresa siga con su giro, pero mediante otros procedimientos que la ley 20.720 ha contemplado para estas situaciones. Dentro de esto cabe diferenciar la figura del liquidador y del veedor, que la misma ley ha tratado de diferenciar para que no ocurra lo mismo con lo sucedido con el síndico de quiebras. A raíz de este cuadro comparativo que hemos ido creando durante el análisis de este tema, debemos concluir que este enfoque ha sido destacado por gran parte de la doctrina, siendo entre ellos, y no menos importante, el profesor Hernán Corral Talchani, quien ha afirmado que las novedades de este nuevo régimen de creación de figuras son muchas y de gran importancia, porque implican un cambio de valorización de los procesos concursales. De allí que se desechen términos como lo son la quiebra, fallido y el síndico de quiebras propiamente tal, y se suprima procesos como la calificación fortuita, la fraudulenta o la culpable de la quiebra. La idea central de la normativa al crear esta figura
es que las empresas y las personas naturales puedan evitar los fracasos de emprendimiento, sin que ello tenga que ser una especie de sanción que les acompañe toda su vida. Finalmente, cabe mencionar que a pesar de que el concepto del síndico de quiebra está actualmente derogado y en desuso, seguimos manteniendo ciertos aspectos dentro de la figura del liquidador, aspectos que actualmente se han dividido entre la figura de este y del veedor, para así dar un mejor tratamiento a los procesos de reemprendimiento e insolvencia que la ley 720 ha venido a incorporar en torno a estas dos figuras. Sin nada más que agregar, me despido, muy buenas noches y hasta luego.